Estamos discutiendo un poco en este encuentro la idea de lo que son los nuevos sujetos de la educación. Este nuevos va entre comillas, porque lo que pensamos con Patricia, aunque que organizó esta jornada de reflexión, era que no sé si son, digamos, no sabemos si son tan nuevos estos sujetos. Son sujetos más que nada de los tradicionales, es decir, que la educación se sigue pensando tradicionalmente, el docente y el alumno, y ahí empezamos a discutir un poco las tensiones que se establecen ahí entre lo normativo, el lugar que ocupa el alumno, el lugar que ocupa el docente, cómo el docente piensa al alumno. De hecho fueron un poquito las discusiones, ya fueron saliendo en esta primera parte de la mañana, donde se discutía, por ejemplo, la idea de lo que es el alumno ideal, que no es ni más ni menos que el alumno proyectado en el programa que el docente hace. El tema o la problemática es qué pasa cuando el alumno X es el ideal de 13 materias, por decir una cantidad numérica, cumple con el ideal de todas esas materias. La pregunta entonces sería si ese alumno es el ideal de alumno y sabe todas las materias, entonces ese alumno es el docente, o cómo deviene ese alumno. Entonces parte de estas problemáticas es un poquito trasladarlas, que nos parece que son un poco las tensiones que atraviesan la escuela, trasladarlas acá, y que en definitiva la institución escolar, como dispositivo que intenta homogeneizar un contexto y un sujeto, que es el sujeto áulico, vamos a llamarlo así, que es heterogéneo en sí mismo, que al intentarlo homogeneizar, encuentra dificultades típicas de ese trabajo, y bueno, con las resoluciones casi inevitables de un desenvolvimiento en donde hay una negación de ese otro que empieza a aparecer, que es ese otro que se opone. Si ese otro se opone, la institución tiene un camino, por lo general, único y exclusivo, que es la exclusión de ese alumno. Entonces, bueno, discutir un poquito de eso. A partir de esta idea es que hablamos de que el quiebre, al menos así lo instalé yo, el quiebre de todo el ideal de la educación y del saber y de la razón como verdad, es los campos de concentración, es Auschwitz, es el nazismo. Entonces ahí tenemos como ejemplo histórico la pregunta sobre qué pasa con la educación, hacia dónde nos puede llevar. Sí, tanto el bullying como el ciberbullying, que sería lo ligado a las nuevas tecnologías, son categorías recientes o relativamente recientes. Yo prefiero marcarlo más que nada, digamos, en general, en lo que son las prácticas cotidianas de los chicos, y donde entre esas prácticas está la violencia de distintas formas, la violencia verbal, la violencia simbólica, que no necesariamente tiene que ser verbal, puede ser gestual, puede ser de códigos, de movimientos grupales, y la violencia física. En el caso puntual de las nuevas tecnologías, lo que han hecho es poner en evidencia esa práctica que tal vez muchas veces no vemos, porque no vemos realmente, muchas veces no vemos porque no queremos verla, porque no es más sencillo en todo caso retirarnos de la escena y en todo caso esperar que la escena acontezca, y otras veces que vemos e intervenimos. Entonces, en este sentido, lo que nosotros notamos es que lo que sucede es que vos te encontrás a una adolescente en su vida cotidiana que con el acceso a las nuevas tecnologías, en todo caso filma su vida cotidiana. Y ahí aparece toda la problemática. La problemática, cuando uno hace un recorte, es cuando el chico golpeó a otro chico o burló a otro chico. Pero si uno empieza a ver el proceso, lo más probable es que empezó a filmar tal vez 15, 20, 30 minutos antes, y lo que hizo fue distintas cosas. Tal vez nada, tal vez habló de algo y se acabó el tema, tal vez no tuvo ninguna propuesta, siguió filmando, y se encontró de repente con la posibilidad entonces de, bueno, hacer algo que quebrase esa normalidad o esa cotidianidad un tanto viciada, un tanto opaca, ¿no es cierto?, que tiene muchas veces. Entonces me parece que las nuevas tecnologías generan eso. Ahora bien, si una persona hace una agresión, involucra las nuevas tecnologías, el problema no son las nuevas tecnologías, sino que en todo caso es la agresión. Las nuevas tecnologías pueden ser reparadoras, incluso pueden servir como elemento reparador. Entonces, ¿por qué no trabajar con esa persona que agredió, generando un elemento reparador que sea con las nuevas tecnologías también?
Entonces, si yo, por ejemplo, si yo agredo a alguien, porque mientras lo filmo y muestro cómo lo agredo, se me ocurre a mí agarrar, sentarme con esa persona, trabajar con esa persona, ver algunas películas, Volume for Columbine, películas que hayan registrado problemas de la educación a través de la filmación, cualquiera de ellas, hay muchas para pensar, y pedirle a esa persona, ya que fue un artista filmando, que sea un artista filmando, pero sobre el otro sentido de la violencia. Por ejemplo, qué se entiende por violencia, cuál es la posición que se tiene hacia la violencia, y resignificar todo. Entonces me parece que terminás viendo la potencialidad en un sujeto que emergió con una acción negativa, llamémoslo así, le podés construir en el mismo sujeto que tiene ahora otro tipo de acción. Entonces me parece que las nuevas tecnologías son elementos interesantes, son elementos en sí mismos, no necesariamente significan algo. Digo, pienso en este momento en... hay una serie de dibujitos que se llama American Dad, que es papá americano, donde hay una escena donde la hija hippie del padre, que el padre es el hombre de la CIA, la hija hippie le dice: papá, ¿cómo puedes tener armas? Las armas matan personas. Entonces el padre le dice: ah, sí, saca el arma de su bolsillo, la pone arriba de la mesa y le dice al arma: arma dispara, arma mata a la persona. Y el arma está quieta sobre la mesa, claramente. Con lo cual ahí hay, es decir, tratar de transformar al objeto en sujeto. Estamos borrando el real sujeto, que es un poco la discusión del día de hoy, ¿no es cierto? Me parece. Así que